Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Es súper parecido a máximos y mínimos, tiene el mismo esquema de máximos y mínimos y crecimiento y decrecimiento. Es prácticamente igual, lo que pasa es que en vez de utilizar la derivada primera se usa todo el rato la derivada segunda, es la única diferencia. Entonces, si habéis visto el vídeo anterior, que os lo recomiendo porque está explicado con súper detalle el crecimiento y el decrecimiento y los máximos y mínimos, pues habréis visto que he puesto un esquema teórico mínimo, pero solo para que sepáis un poco de dónde sale lo que va a venir a continuación a la hora de resolver el ejercicio. Y fijaos, si en el vídeo anterior está exactamente igual, lo que pasa es que cambio derivada segunda por primera y máximo o mínimo por la palabra punto de inflexión, nada más, es la única diferencia. Vamos a leerlo. Lo que nos dice aquí es que si la derivada segunda en un intervalo es positiva, la función es convexa en ese intervalo. Si la derivada segunda es negativa en un intervalo, pues f es cóncava en ese intervalo. Vale, y por otro lado, si f tiene un punto de inflexión, entonces en A, pues entonces la derivada segunda en A es 0. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues vamos a hacer este ejemplo, vamos a calcular intervalos de concavidad, convexidad, puntos de inflexión, de la misma manera que hemos hecho con el anterior, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que considerar es, considero, al igual que en el ejercicio anterior, 3 tipos de puntos. Considero los puntos siguientes. Los puntos donde no existe la función. Estos puntos eran los que no estaban en el dominio. Los puntos donde no existe, ¿os acordáis? Antes era la derivada, bueno, pues ahora es la segunda. Y los puntos donde la derivada segunda vale 0. Antes era donde la derivada primera era 0. Bueno, pues los puntos donde no existe la función, ¿cuáles son? Son los puntos que no están en el dominio. Aquí tenemos una función que es un cociente. ¿Cuál es el dominio de un cociente? Es todo R, excepto los puntos que anulan el denominador. ¿Qué puntos anulan el denominador? Pues sería cuestión de hacer x menos 1 al cuadrado igual a 0. Si hago eso, ya sabéis que me queda x igual a 1. Bueno, un paréntesis. Espero que nadie se le ocurra hacer esto, porque claro, sabemos que yo tengo que hacer esto para saber, para saber los puntos que tengo que quitar del dominio, porque yo no quiero que el denominador sea 0, ¿vale? No queremos denominadores 0. Entonces esos puntos los quitamos. Vale, tengo que resolver esta ecuación. ¿A alguien se le ocurre desarrollar la identidad notable? Espero que no. Si es que sí, no pasa nada. Lo vais a hacer, lo desarrollaríamos, así, ¿vale? Lo hago por la fórmula de la ecuación de segundo grado y tal, y me va a salir, sí, claro que me va a salir, pero estoy perdiendo el tiempo de una forma terrible y el riesgo de equivocarme va a aumentar. Porque os dais cuenta que esto al cuadrado es lo mismo. ¿Quién es una cosa al cuadrado? Es esa cosa por sí misma, ¿no es así? Vale, y esto vale 0, esto es un producto de factores. Un producto de factores vale 0 cuando vale 0 el primer factor o cuando vale 0 el segundo factor. Es decir, en ambos casos, x igual a 1. Que lógicamente al hacer esto por la ecuación de segundo grado me va a dar lo mismo, pero queremos simplificar las cosas. Con lo cual, en resumen, ¿cuál es la solución de esta ecuación? X igual a 1, es la única. Entonces, ese valor, como anula el denominador, no lo queremos en el dominio, fuera, lo quitamos. Es decir, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función sería todo R menos el 1. El 1 no lo queremos. Entonces, puntos donde no existe la función, el 1, ese punto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a borrar esto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que hacer la derivada segunda. Tenemos que hacer la derivada segunda porque quiero ver los puntos donde no existe la derivada segunda y los puntos donde la derivada segunda vale 0. Entonces, para hacer la derivada segunda, lógicamente, antes tengo que hacer la derivada primera. Pues hacemos la primera. Y por cierto, creo que me va a salir algo que os voy a decir un truquillo para simplificar la derivada segunda. Porque a veces las funciones de este estilo, entre que hago la derivada primera y luego tengo que derivar la primera, me queda una cosa enorme. Pues si aparece eso os digo el truquillo. Derivada primera sería denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado sería x menos 1 al cuadrado
y al cuadrado, o sea que es menos 1 a la cuarta. Vale. Derivo el numerador, derivada de x al cuadrado 2x. Derivada del denominador. No hace falta, si queréis desarrollarlo, lo desarrolláis, pero es que no hace falta, porque la derivada de x menos 1 al cuadrado, ¿quién es? Mirad, quiero derivar esto, ¿vale? Si yo quiero derivar esto, es verdad que sí, que lo puedo hacer 2x más, x al cuadrado menos 2x más 1, lo derivo eso y ya está. Pero otra forma de hacerlo sería, ¿cómo se deriva una función elevada a un número, que es este caso? Sería número por función elevado a n menos 1 por la derivada de la función, ¿os acordáis? Entonces yo si quiero derivar esto, una forma sería 2 por x menos 1 elevado a 1 por la derivada de x menos 1, que es 1. Entonces la derivada de esto, ya rápido, sería esto. De la otra forma, sería igual, porque sabéis que x menos 1 al cuadrado es x al cuadrado menos 2x más 1. Si derivo esto, lógicamente me vuelve a dar 2x menos 2. ¿Veis que esto es 2x menos 2? Pero bueno, en todo caso, derivada de esto, yo lo voy a poner, a ver, estamos, derivada de x al cuadrado, 2x, por... Bueno, y no sé por qué os explico esto, pero para el siguiente sumando, ¿vale? Porque para este sin derivar. Este sin derivar. O sea que es derivada de este, 2x, por este sin derivar, ¿vale? Menos. Ahora, este sin derivar por el denominador derivado. Y el denominador derivado, ahora sí, el denominador derivado es esto. O lo que es lo mismo, lo desarrollo, y si derivo esta expresión me da 2x menos 2. Vale, yo lo voy a poner así y os explico el porqué. 2 por x menos 1. O sea que esto sin derivar por la derivada de esto. Igual. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Y ahora viene lo que os decía, que ya se puede simplificar aquí. Tal y como es esta función, ya lo puedo simplificar aquí. A ver, desde luego, esto todo lo podemos desarrollar. Podemos desarrollar el x menos 1 al cuadrado. Bueno, este no es necesario, ¿vale? El x menos 1 al cuadrado. Hacemos todas las multiplicaciones y nos sale. Nos va a salir, claro que sí. Pero con más esfuerzo y más riesgo de equivocarse. Si os dais cuenta, aquí ya sé lo que estáis pensando. Vais a pensar, sí, claro, yo ahora lo veo todo fenomenal, pero no se me ocurriría hacerlo jamás, ¿vale? Bien, como sí se os ocurriría hacer las cuentas, entonces yo no lo hago, porque sé que a vosotros se os ocurriría hacer todas las cuentas. Entonces voy a hacer algo novedoso no, pero algo diferente a lo que vosotros haríais y que simplifica más para que os acostumbréis. Es normal que no se os ocurra al principio, pero con práctica sí, se os va a ocurrir, claro que sí. Y no es que se os vaya a ocurrir, es que lo vais a hacer. Mirad, ¿veis que tengo x menos 1 aquí? Que tengo x menos 1 aquí y que tengo x menos 1 aquí. Entonces, tengo un caso tipo esto. Imaginad, 2a b menos 2c por b partido por, no sé, b elevado a 4. ¿Os dais cuenta que yo puedo, aquí, en esta expresión, olvidaos de esto por un segundo, en esta expresión yo puedo sacar factor común b, bueno, 2 también, pero ahora mismo no me interesa. Voy a sacar factor común b del numerador, ¿vale? Y me quedaría 2a menos 2c, ¿no es así? Y aquí, b elevado a 4, ¿quién es? Es b por b elevado a 3. Entonces, aquí tengo producto, puedo simplificar, lo simplifico. Pues esta b juega el papel del x menos 1 aquí, porque tengo x menos 1 aquí, en este sumando también, y en el denominador también. Con lo cual, yo si quiero puedo sacar factor común x menos 1, me queda más simplificada la derivada primera con vistas a la derivada segunda, porque si no me va a quedar enorme. Y no es que me quede enorme, es que la tengo que igualar a 0, y vaya ecuación que me va a quedar después. Entonces, mirad, voy a sacar factor común x menos 1, y aquí me quedaría 2x por otra x menos 1, porque claro, el x menos 1 está al cuadrado, menos x al cuadrado por 2, partido por x menos 1 a la cuarta es x menos 1 por x menos 1 elevado a 3. Vale. Entonces simplificamos eso. Y ahora, si os fijáis, aquí me quedaría 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 2x, menos 2x al cuadrado, partido por x menos 1 al cubo. Y 2x al cuadrado y menos 2x al cuadrado fuera, entonces esto es, lo voy a escribir aquí, menos 2x partido por x menos 1 al cubo.
Y esta es la derivada primera. Mirad lo simplificada que se queda ahora. Esto es la derivada primera, ¿vale? F'. Entonces yo necesito, para calcular, todavía no hemos hecho casi nada, porque yo tengo que calcular intervalos de concavidad-convexidad, puntos de inflexión, y para eso hay que hacer la segunda. Entonces hemos hecho la primera, vamos a la segunda. Hacer la segunda derivada es derivar la primera, ¿vale? Entonces vamos allá. Tengo que derivar la primera, que es esta. Así que es otra vez un cociente, otra vez lo mismo. Denominador al cuadrado. X menos 1 elevado a 3 elevado a 2. O sea, x menos 1 elevado a 6. ¿Vale? Y ahora, derivada del numerador. Muy fácil, menos 2. Por el denominador sin derivar. ¿Vale? Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Y lo voy a derivar igual. Mirad, x menos 1 elevado a 3 lo voy a derivar como os decía antes. ¿Cómo derivo esto? Pues derivo, es función elevado a número. Función elevado a número sería la derivada, el número, por la función elevado a n menos 1, 3 menos 1, por la derivada de la función, pero la derivada de x menos 1 es 1, entonces sería por 1, que ya no hace falta ponerlo. Entonces esto es la derivada de x menos 1 elevado a 3, ¿vale? Pues es este sin derivar, o sea, el numerador sin derivar, por el denominador derivado, que es 3 por x menos 1 elevado a 2. Vale. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues ahora es que tengo que simplificarlo seguro. ¿Por qué? Mirad, bueno, si queréis, este menos con este menos es un más, ¿vale? Lo voy a poner aquí ya. Esto sería un más, para que ya me resulte más fácil y no hacer otro paso más. Bueno, y es que hay una cosa que ya puedo hacer, clarísimamente puedo hacer. Si os dais cuenta, en la parte anterior, en la derivada primera, yo veía un x menos 1 factor común en los dos sumandos y en el denominador. Pues ahora, lógicamente aquí también, pero es que hay más que un x menos 1. Puedo sacar factor común 2, porque aquí tengo 2, aquí 3 y aquí 6. Entonces, es algo similar, voy a explicarlo otra vez de otra manera, es algo similar a tener esto. Imaginad que tengo menos 2 por b al cubo, más 2x por 3 por b al cuadrado, partido por b elevado a 6. ¿Os dais cuenta que puedo sacar factor común b al cuadrado en el numerador? Y me quedaría b al cuadrado por menos 2 por b más 2 por x por 3. Bueno, esto se puede hacer, pero me da igual. b al cuadrado por esto es esto, b al cuadrado por este es este. ¿Y quién es b elevado a 6? Es b elevado a 2 por b elevado a 4. Con lo cual puedo simplificar y me quito un montón de operaciones de encima, porque imaginad hacer x menos 1 al cubo. ¡Qué pereza! Entonces, si lo simplificamos, muchísimo mejor. Y repito, con el tiempo, y con poco tiempo además, se os va a ocurrir. O sea que no os preocupéis. Pero esto es un truco que aparece, estas son unas expresiones que aparecen muchas veces en muchas derivadas y se nos complican muchísimo por este tema. Entonces, vamos a sacar factor común x menos 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Como os acabo de decir. Así que me quedaría x menos 1 al cuadrado. Bien. Factor común. Y ahora, menos 2 por x menos 1, porque aquí tengo 3 y saco 2, entonces me queda 1. Más, voy a multiplicar ya el 2 por 3, que son 6, ¿vale? Pongo 6x y aquí no me queda nada, porque este estaba elevado a 2 y este también. Entonces no queda nada. Partido por x menos 1 elevado a 6. Ay, perdón, x menos 1 elevado, bueno, sí, elevado a 6, pero es elevado a 2 y elevado a 4, ¿vale? Porque 2 más 4 son 6. Y ahora simplifico así. Y mirad que bien, porque es que solo me queda esto. Esto sería menos 2x más 2 más 6x partido por x menos 1 a la cuarta. Claro, ya es que ahora esto es una maravilla igualar a 0. Y no que me quede una cosa con un montón de operaciones y el riesgo de equivocarse, claro. Entonces 6x menos 2x son 4x más 2 partido por x menos 1 a la cuarta. Bien, pues eso es la derivada segunda. ¿A qué viene todo este rollo? Pues a que teníamos que hacer es que considerar estos tipos de números. ¿Qué números? Los números donde no existe la derivada segunda, ¿vale? Si esto es la derivada segunda, pues ¿dónde no existe la derivada segunda? Otra vez pasa igual que en el caso anterior. Tengo un cociente, tengo que quitar los puntos que no están en el dominio. ¿Cuáles no están en el dominio?
el 1, porque el 1 es el que anula el denominador. Es decir, el dominio de esta función es igual que el dominio de la función original. Es todo r menos el 1, porque el 1 es el valor que anula el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, donde no existe la segunda derivada, es otra vez el 1. Y ahora, donde la derivada segunda vale 0, vamos allá. Ahora es muy fácil porque la derivada segunda vale 0 cuando, y os digo lo mismo que en el vídeo anterior, la derivada segunda es esta, tengo que igualarlo a 0, es un cociente, es decir, es una función racional, que son cocientes de polinomios, igualado a 0. ¿Qué tengo que igualar a 0? ¿Numerador? ¿Denominador? ¿Los dos? Bueno, pues solo el numerador. ¿Por qué? Porque 0 entre algo da 0. O sea, esto si es 0 es perfecto, porque 0 entre algo da 0. Sin embargo, un número entre 0 no es nada, porque 0 en el denominador no se puede hacer, es decir, no se puede dividir por 0, eso no es un número real. Con lo cual, siempre en un cociente, acordaos, si tengo un numerador y un denominador igualados a 0 y tengo que resolver esa ecuación, igual a 0 el numerador. Entonces esto es 0 cuando 4x más 2 es 0. Y 4x más 2 es 0 cuando 4x es igual a menos 2, es decir, cuando x es igual a menos 1/2. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que considerar los valores, bueno, la derivada segunda es 0, lo acabamos de ver, en el menos 1/2. Entonces, ahora consideramos estos puntos que tengo aquí, que son el 1 y el menos 1/2 nada más. Y construyo intervalos con extremos esos puntos, es decir, de menos infinito a menos 1/2, de menos 1/2 a 1 y de 1 a infinito, y nada más. ¿Y qué hago aquí? Pues aquí miro el signo de la derivada segunda ahora, porque por este teorema la derivada segunda, el signo que tenga, me da si la función es cóncava o convexa, ¿de acuerdo? Con lo cual, la derivada segunda la tengo aquí. La derivada segunda es 4x más 2 partido por x menos 1 elevado a 4. Bueno, fijaos que aquí tengo una cosa elevada a un exponente par. Siempre que tengo una expresión elevada a un exponente par, eso siempre es positivo. Siempre va a ser positivo. Al elevar a un par, siempre es positivo. De hecho, podéis poner aquí cualquier valor de x que nunca jamás va a dar negativo, ¿vale? Porque está elevado a un par. Ya sabéis, cualquier negativo elevado a un par da positivo. Cualquier positivo elevado a un par también da positivo, claro. Vale, pues consideramos un número que esté aquí dentro. En el intervalo menos infinito menos 1/2 cojo un número. ¿Cuál podemos coger? Pues cualquiera. Por ejemplo, el menos 10. Si cogemos el menos 10, este da positivo. Y este que está aquí, el numerador, sustituyo la x por menos 10 y me daría menos 40 más 2, es negativo, ¿vale? Con lo cual, si es negativo, ¿qué es lo que ocurre? Que la función es cóncava en el intervalo, pues menos, bueno, ya no lo pongo porque lo tenemos aquí, en el intervalo menos infinito menos 1/2. Bien. En este intervalo, si consideramos, por ejemplo, el 0. Si consideramos el 0, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la función es, sustituyo la x por 0, da positivo entre positivo, que es positivo. Entonces me queda que la función es convexa. Y si cogemos un valor de 1 a infinito, por ejemplo el 10, pues también es positivo, sustituyo la x por 10, queda 4 por 10 más 2, positivo, partido por positivo, positivo, aquí la función también es convexa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que aquí veis que la función cambia de cóncava a convexa. Siempre que cambie de cóncava a convexa, eso es un punto de inflexión, ¿vale? Entonces, en x igual a menos 1/2 hay un punto de inflexión. Es decir, el único punto de inflexión que tenemos en esta función es el menos 1/2. Eso es la coordenada x. Si yo quiero luego a la hora de representar sacar la coordenada y, es decir, tener el x y, las dos coordenadas, pues tendría que considerar el menos 1/2, que es el punto de inflexión, que es la x, ir a la función, sustituir el menos 1/2 y me da la coordenada y, ¿vale? Lo que no se hace es ir a la derivada segunda. La derivada segunda solo es una herramienta para calcular los intervalos de concavidad y convexidad, pero no para sustituir y que nos dé el segundo punto, la segunda coordenada del punto. Eso siempre es la función original. Y una cosita más que no os comenté, pero lo de cóncava convexa supongo que sabéis la forma. Convexa, bueno, cóncava es así, ¿vale? Y convexa es así.
Estas son las formas y derivada positiva convexa, esta forma, derivada negativa cóncava, esta forma.